4 semanas de cierres y protestas, la economía no está generando los empleos que requiere el país para recuperarse. Y ahora con estas acciones de presión, ¿cómo está el tema de generación de empleos? Vamos en breve ya a poner a contexto. René Quevedo, consultor laboral con nosotros esta mañana. Gracias por acompañarnos, don René, y sobre todo también entender el tema, porque ya lo hemos puesto en contexto, y sobre todo el tema de la informalidad. Y a mí nunca se me olvida dos aspectos importantes que usted siempre nos dice: generar confianza y generar credibilidad. Ahora hay una mesa que requiere esos componentes fundamentales para lograr esos acuerdos y consensos. Quiero empezar por esto. 2 años de pandemia, la recuperación y políticas públicas de empleo, la generación de empleo, era 4 semanas de cierre. ¿Cómo se cocina? ¿Cómo se come esto? Don René, gracias por acompañarnos. Buenos días, Ricardo. Gracias por la invitación. Sí, yo creo que tenemos que poner las cosas en contexto. Panamá adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica para controlar la pandemia, y como resultado 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Ahora bien, no nos hemos recuperado, hemos recuperado parte, sí, pero fíjense que a pesar de los aumentos que ha habido en la planilla estatal, Mitradel entre enero y mayo tramitó 42% menos contratos laborales que en el mismo periodo del 2019. ¿En la privada? Sí, en general, a pesar de las contrataciones en la planilla, o sea que la caída en el sector privado es todavía mayor. Sin embargo, veníamos en un proceso, lamentablemente no ha habido una estrategia de reactivación económica. La reactivación económica que tenemos es debido al sector externo, exportaciones de cobre, ingresos del canal y zona libre de Colón. El sector interno ha seguido deprimido, pero veníamos en ese camino, quizás no con la rapidez que quisiéramos, pero sí, ahí veníamos. Entonces, ahora ocurre esto y lamentablemente nos echa para atrás. No olvidemos que 70% de los empleos en Panamá son presenciales. Si yo restringo movilidad por la razón que sea, porque aquí hemos restringido por toques de queda, por miedo, por la narrativa del terror, como yo llamo, y ahora con lo que está ocurriendo con los cierres, yo genero desempleo. ¿Cómo se le explica, no a este gobierno, a todos los gobiernos, que el principal creador de empleos es la privada? Sí. ¿Cómo se le explica esto? Sí, yo creo que es importante. Nosotros lamentablemente ha habido una caída muy fuerte en la inversión privada. Sin inversión privada no habrá generación de empleo formal. Y si nosotros no generamos empleo formal, la Caja del Seguro Social está condenada a muerte. Nosotros vamos rumbo, lamentablemente, a ser un país de informales y funcionarios con plata prestada. Entonces yo creo que tenemos que entender que aquí nos estamos jugando el futuro. Yo estoy de acuerdo con la raíz, con el fondo de las protestas, claro que sí. O sea, obviamente estamos hablando de, pues ha habido la corrupción es un tema latente, los incrementos en la planilla estatal, etcétera. Pero no podemos hacer, bueno, hay fuego en el barco, solución, hundamos el barco. Si estos cierres nos perjudican a todos. Lamentablemente, yo hago votos porque prime la razón. O sea, al final del día, esto no se trata de perjudicar a un grupito. Sí. Lamentablemente esto se está tornando en pareciera que queremos llevar todo a una pelea entre quienes producen y una lucha de clases. Una lucha de clases que no tiene sentido. No tiene sentido, y yo hago votos porque podamos superar esto, ¿no? Usted dice que estamos yendo a un país de informales y funcionarios con plata prestada. Correcto. Eso es serísimo. Terrible. O sea, terrible. La economía no está generando nuevos empleos porque no hay confianza para invertir en el país. Se ha deteriorado la confianza. Ahora bien, yo creo que es importante entender que esto no lo ocasionó ni la pandemia ni los cierres, ¿okay? Ya nosotros veníamos, para poner las cosas en contexto, del 2019 al 2021, ¿okay? Ya vemos el impacto de la pandemia, pero fue una época, digamos, hasta la pandemia, de generación de empleo. La población en edad productiva de más de 15 años creció en 716,000 personas, y el número de personas que entró al mercado laboral fue alrededor de los 400,000, 395,000. Sin embargo, en ese periodo, y a pesar de los aumentos en la planilla estatal, el número de empleos formales, públicos y privados, se redujo en 45,000. O sea, había 45 empleos formales menos. O sea, hubo una precarización muy fuerte, una estatización muy fuerte. Con esta radiografía, entremos a la realidad. Hay una mesa ahora mismo, luego de semanas de protestas y cierres de calles, que vimos las consecuencias. Y en esta mesa ha entrado de todo. Sí. De todo. Y ahora estamos viendo 72 productos bajo control de precios. Sí. ¿Cómo lo observa usted también como conocedor del tema
de generación de Bueno, empleos. a mí me preocupa que quienes son los responsables de ejecutar eso no estén ahí, el sector privado, para ser preciso. Lamentablemente, con los controles de precios jugamos a la escasez, ¿no? O sea, jugamos a la escasez. Yo creo que tenemos que analizar toda la cadena, pero con los actores allí presentes, ¿ok? Y ver márgenes justos. Yo creo que el tema está en los márgenes justos. Si vemos los sectores que están involucrados, estamos hablando de agricultura y comercio, son sectores con altísimos niveles de informalidad. O sea, a lo largo de esa cadena la mayoría son trabajadores informales y pequeños microempresarios. Entonces creo que me preocupa que no tengamos la información correcta y estemos creando expectativas que no se van a cumplir. A ver, ya han pitado un sector tan importante como el sector de los comercios de los asiáticos. Ajá. Me estás colocando 72 productos, la mayoría yo las vendo. Sí. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer para tener las ganancias que yo necesito para pagar luz, agua, teléfono local, planilla Claro. y demás impuestos? Sí, lamentablemente sí, eso lo va a ocurrir. Es que a mí no me conviene un negocio, que no me da los márgenes, yo me salgo del negocio. Esto lamentablemente, yo espero que se revise esto y que sinceramente se lleguen no podemos lograr beneficios para un sector a expensas de otro. Creo que la economía es algo integral. Yo llamaría que miremos esto y busquemos márgenes justos, porque de lo contrario va lamentablemente a generar desempleo en el mayor generador de empleo del país, que es el comercio. Entonces yo espero que esto se revise y que lleguemos, que no creemos expectativas que no se van a cumplir. A ver, entremos al tema de la informalidad. Sí. Aquí algunos valores, me está hablando de 800.000 trabajos informales. Y yo no entiendo cómo por lo menos las autoridades, le hace Mitradel, lo capta también como empleo creado. Sí. Bueno, hay que ¿Usted es entender... sujeto a crédito? Sí. ¿Es sujeto a que los bancos le presten bajo esta figura? Sí, lo que pasa es que hay toda un estigma alrededor de la informalidad. ¿Quiénes son los informales? Estos son criterios de la OIT. Los empleados que no tienen contrato laboral, ¿ok? Los independientes, aunque coticen a la caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. Los patronos con menos de 5 trabajadores, las empleadas domésticas y los trabajadores familiares. Ese segmento ha sido el motor del empleo y lo va a seguir siendo, ¿ok? Del motor del empleo en el país. Entonces, creo que ha habido, de hecho, como dato curioso, entre el 2018 y el 2019, antes de la pandemia, se crearon 52.000 empleos, todos informales. 72% fueron profesionales universitarios con más de 50 años de edad. Y esto es perfectamente verificable. Así que entonces creo que hay un estigma. Sí ha habido un incremento en la informalidad, digamos, de subsistencia, pero no olvidemos que muchos de los profesionales son informales. A ver, es que voy a ese punto. Cuando yo veo abarrotado las paradas del metro con gente con puestecitos. Sí. Y me acuerdo claramente que nos decía nosotros un experto, el hecho de que tú pongas un puesto de venta no quiere decir que tú seas un emprendedor. Correcto. Tú estás sobreviviendo en ese momento. Así, emprendimiento de subsistencia, correcto. Sí, y eso lamentablemente es el emprendimiento más visible, que es lo que vemos, pero en realidad solamente el 23% de los informales están en el comercio. O sea, nos queda hay una cantidad importante. Y lo más importante es que una cosa muy importante, de los empleos que se han creado, mirando el último informe de la Contraloría, la informalidad está afectando la precarización a sectores muy fuertes en la generación de empleo. 85% de los empleos que se generaron en el sector de la construcción entre octubre y abril fueron informales. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si nosotros, insisto, sin inversión privada no habrá generación de empleo formal, ¿ok? Y sin empleo formal la Caja del Seguro Social está condenada a muerte. Hacia aquí estamos jugando con el futuro de la Caja del Seguro Social. A ver, y hablar de la capacidad adquisitiva del panameño. Sí, sí. Quiero entrar con Joanny Guevara, don Quevedo, si me da unos segunditos, porque también nos va a ayudar a repasar casualmente estos productos que estarían de control de precios y sobre todo también cómo entenderlos en esta dinámica que está en estos momentos analizando la mesa única del diálogo. Joanny, contigo. Gracias, Icar. Sobre todo vamos a conocer cuáles eran esos últimos precios de la canasta básica. Esto definitivamente un tema obligado en la mesa del diálogo y es por eso que queremos poner en contexto cuál era en el mes de junio, hace un mes específicamente, el costo mínimo encontrado por la Codeco según la evaluación en los distintos centros o supermercados, específicamente en Panamá y San Miguelito. El precio mínimo encontrado fue de
con 63 centavos. Y el precio máximo, el costo máximo de la canasta básica encontrado por la Codeco fue $331 con 74 centavos. Estamos hablando de hace un mes. En julio, según el Ministerio de la Presidencia, la información que se recabó, la canasta básica estaba en $285 con 95 centavos. Esto, por supuesto, antes de los acuerdos dentro de la mesa del diálogo. Así es que esa es la realidad para que todos los pongamos en contexto, Icar. Gracias, Joanny. Casualmente, uno de los puntos en esa mesa es de una canasta básica familiar única, porque hay varias canastas básicas familiares, don Quevedo. Sí, insisto, a ver, todos estamos de acuerdo en que hay que disminuir el costo de la canasta básica. O sea, eso es una reclamación genuina, ¿okay? Lo importante es que debemos ver toda la cadena. Máxime que lo que está impulsando el aumento de la canasta básica son factores externos que no controlamos, como el precio del combustible. Pero no olvidemos que, por ejemplo, tenemos a los productores que han estado enfrentando incrementos en los insumos muy fuertes, fertilizantes, insumos, etcétera, antes de que esto ocurriera. Entonces, tenemos que irnos a márgenes justos, porque de lo contrario, simplemente la gente no va a generar, se va a salir del negocio y estamos jugando a la escasez. Yo llamaría a la sensatez. Todos estamos de acuerdo en lo que genera las protestas, pero yo creo que tenemos que ser sensatos y mirar cifras. A ver, tristemente el consumidor y el productor son los primeros y últimos de la cadena. Así es. Y en medio de esta cadena, ese eslabón viene de gran cantidad de la cadena comercializadora. Así es. Así es, todo el mundo dice, hay que apuntar hacia allá. Sí. Con políticas públicas. ¿Qué ha pasado? Sí, tenemos que acortar definitivamente ese trayecto, ¿verdad? O sea, acercar a los productores lo más cerca posible de los consumidores. Pero obviamente, pues pues todo lo que es el transporte, la comercialización, etcétera, son partes genuinas, son partes claras y claves. Ahora, dentro de todo esto, insisto, mientras más extensa es la cadena, obviamente cada quien en esa cadena va a requerir un margen, y yo creo que tenemos que apuntar a varias acciones. Insisto, yo creo que tenemos que, estamos de acuerdo en el objetivo, ¿ok? Creo que tenemos que irnos a márgenes justos, ¿okay? Pero me preocupa que vayamos a crear expectativas que no se van a cumplir. A ver, recapitulando, y quiero volver a preguntarle, o vamos a meter productos en control de precios o políticas que generen empleos. ¿Hacia dónde apuntamos? Bueno, es que yo creo que, insisto, creo que la idea es poder hacer ambas a la vez, ¿ok? Volvemos al tema. ¿Qué es lo que me va a incentivar el empleo? Porque primero, antes de que haya empleo particularmente formal, tiene que haber un empresario, ¿ok? O un empleador que asume el riesgo. Dispuesto a invertir. Dispuesto a invertir. Quiere decir que hay un negocio, para yo contratar a alguien tiene que haber una perspectiva de negocio, si no, no contrato a nadie. Si hay demanda, ¿ok? Y no hay inversión privada, va a haber generación de empleo informal, que es lo que está ocurriendo. O sea, nosotros entre octubre del 2021 y abril del 2022 generamos 60,000 nuevos informales. Entonces yo creo que es bien sencillo. Sin inversión privada vamos a seguir generando empleo informal y, como dije antes, vamos rumbo hacia un país de informales y funcionarios. Bueno, vamos a estar pendientes 4 semanas, señores, de cierres y protestas también, que estamos poniendo en contexto en esa mesa única del diálogo también, y ahora con el señor René Quevedo, actual consultor laboral. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Buen día. Ahí vas a esta hora.